¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a Diálogos y Pensamientos del Jueves, o Pensamientos y Diálogos, ¿verdad? Lo cambio ahí algunas veces. Gracias por su presencia, gracias por seguir en su fidelidad, escuchando. Y el título de hoy de la plática es Salgamos del campamento. Y lo titulo así, o le puse este título porque entablé un diálogo con un amigo de hace ya muchísimos años. Lo mencioné, hablé sobre de él y sobre de sus hijos en una ocasión. Y entré a un nuevo app, ¿verdad? De Telegrama en vez de WhatsApp, porque no me gustó mucho lo que están poniendo ahí, las políticas que están pidiendo que uno firme o datos que uno dé. Y total, al entrar, él se conectó conmigo y comenzamos un diálogo precisamente de pensamientos y de lo que está haciendo. Es un amigo de muchos años y él comenzó con el diálogo de esta manera y me dice: leí lo que escribió Patti sobre las elecciones. Es muy valiente y atrevida para hablar abiertamente de temas políticos en este ambiente tan polarizado. Estoy de acuerdo con ustedes, pero yo soy un poco más reservado. Muchas felicidades. Y yo le contesté, sí, ella no quiere callar, pero en realidad no es una opinión política, sino de sistemas de valores a través de la política. Fíjate que es muy diferente. No es hablar de política, sino de los sistemas de valores que se manejan a través de la política. Y le dije, y están poniendo muchas leyes anti Dios, o sea, muchas leyes que van totalmente en contra de la vida, en contra de la palabra de Dios. Y le dije, que atacan no solo a la generación adulta, sino que están adoctrinando a la juventud y matando a bebés en el vientre de muchas mujeres, y además, como en Nueva York u otros lugares, matando a los bebés aún recién nacidos. No podemos callar, ¿sí? Y no podemos callar. Y dice, él me contesta en el diálogo, tienen toda la razón. Y me hace un comentario interesante, me habla de su hija, su yerno, que están viviendo en Washington. Les había dicho, bueno, ok, no quiero dar muchos detalles en este tipo de pláticas públicas para no citar nombres, pero ellos están en Washington y dijo, el problema es la sabiduría y las palabras que usamos para hablar con los hijos. Y me habla de ellos y me dice, ellos están oyendo una sola voz porque viven en Washington. Y me dice, en estos tiempos, yo no lo había visto de esta manera, yo quiero que tú lo veas de esta manera. Es bueno recordar que la primera iglesia cristiana floreció en un ambiente secular y hostil. Yo lo había visto, lo hemos visto y lo hemos leído y lo hemos estudiado, pero él me hizo ver que la iglesia comenzó en medio de un ambiente totalmente contrario al reino de Dios. Y nosotros, al leer el libro de los Hechos, podemos comenzar a ver lo que los discípulos hacían, y cómo ellos, al ser perseguidos, una vez que salieron, dice que salieron con gozo por haber sido perseguidos, por predicar el evangelio, por hablar la palabra. Y él después de que me dice esto, es bueno recordar que la primera iglesia cristiana floreció en un ambiente secular y hostil. Dice, así pues,
salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su reproche, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así pues, salgamos a su encuentro, fuera del campamento. Por eso le titulé Salgamos del campamento. Y me da varios versículos. No sé si tienes ahí con qué apuntar, porque me da versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, y me los va escribiendo. No sé si los copió de la Biblia o él sabe muchísima Biblia, ¿verdad? Él nació de unos padres que traducían, lo mencionó antes, del inglés al chol, y él nació en la sierra de Chiapas, en Chihuahua, de Chiapas en México, perdón. Y me cita Hebreos 13, del 13 al 14. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Segunda de Corintios 1, 7. Primera de Pedro 4, 14. Hechos 5, 41 y Hebreos 11, 25, 26. Y me los pone todos seguiditos. Y salgamos del campamento y actuemos, ¿verdad? Salgamos a su encuentro. En la plática no anterior, en la otra, hablé de cómo el reino de Dios entra por lo que hablamos y por lo que hacemos. Y es muy importante recordarlo. ¿Recuerdan ustedes a Moisés cuando Faraón deja salir al pueblo de Israel y sale al desierto, ¿verdad? Cerca de 2 millones. Y además iban no israelitas o no judíos, algunos dentro de ellos. Y cuando llegan al Mar Rojo, pues ven un obstáculo. ¿Okay? ¿Ven qué? Un obstáculo. Pero ven después la polvadera que viene detrás. El ejército de Faraón salió a perseguirlos, se arrepintió de haberlos dejado salir, y el pueblo ¡ay! Y van por Moisés, ¿y qué hago? Y Dios le dice, extiende la vara, o sea, actúa sobre lo que yo ya te di, extiende la vara. Y cuando él extiende la vara, cuando él toma una decisión, ¿qué sucedió? Dios lo respaldó. Y el Mar Rojo se abrió, pasaron en seco, y cuando ellos ya estaban del otro lado, el mar regresó y acabó con el enemigo, y Dios le dijo, no los van a volver a ver. Y vemos nosotros que Jesucristo nos ha dado ya una vara como la que Dios le dio a Moisés. Nos ha dejado la autoridad y nos ha dejado el respaldo del poder del Espíritu Santo. Es como la vara, es como que le dio a Moisés, y con ella actuaba y pasaban milagros. ¿Se recuerdan las serpientes? ¿Recuerdan? Toca el río y se convierte en sangre, etc. Ahora, Dios nos está invitando a salir del campamento, a tomar decisiones, tomando su autoridad y su poder, y creyendo realmente en el Dios que tenemos. Un Dios que venció en la cruz. Dijo, ustedes van a tener tribulaciones en la tierra, pero no tengan temor, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y Él nos da a nosotros esa seguridad. Ahora, muchas veces nosotros tenemos temor de tomar decisiones por equivocaciones que hemos tenido antes. O sea, nos hemos equivocado antes y ya no queremos tomar decisiones, como que nos paralizamos de que si tomo esta decisión no me va a ir bien, si tomo esta decisión, sabemos que la decisión que tomé no la voy a volver a tomar, ¿verdad? Pero las decisiones de cada día realmente van siendo un tanto diferentes, y tenemos temor porque antes no funcionó, o inclusive tomamos decisiones que creímos que eran de Dios
y no resultó. Oramos por alguien y no sanó. O hicimos tantas cosas o lo que hicimos en el nombre de Jesús como que no resultó. Y eso nos produce un cierto temor, una cierta desconfianza. O tal vez por vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza actuar de cosas que Dios me está hablando y van en contra de una sociedad, en contra de un estatus, en contra de lo que la gente dice, un temor social, a veces un temor familiar. Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual, ¿verdad? Pero sabemos que hay familias que están siendo divididas, hay amistades que están siendo divididas por lo que está pasando, tal vez intimidación política, represalias políticas, tal vez críticas dentro de la misma iglesia de personas que piensan diferente a lo que tú estás pensando. Pero cuando yo meditaba en esto, me situé en un auditorio. Tal vez si yo estuviera hablando en un auditorio, haría una pregunta como esta y diría, levante la mano, aquí sale en la pantalla, levante la mano el que nunca ha tomado una decisión equivocada en su vida, el que nunca ha pecado. Y me imaginé y podría ver que ninguna mano se levanta. Inclusive si estuvieran sentados ahí todos los actores o todos los personajes más bien de la Biblia. Todos cometieron errores, todos se equivocaron, todos pecaron, por así decir. O sea, no hay uno solo de nosotros que no haya pecado, por cuanto todos hemos pecado. Bueno, no hay ni uno, dice el Señor, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Jesús estuviera en el auditorio, Él se levantaría la mano. Nunca pequé, nunca me equivoqué. Yo hacía lo que el Padre me decía, lo que veía del Padre, eso es lo que yo hacía. Y Dios nos está invitando a esa intimidad con Él. Y yo sé que en esa intimidad con Él vamos a pensar cosas, o la Biblia nos va a hablar, o vamos a ver algunas cosas. Y tal vez tengamos temor de hablarlo o temor de hacerlo. Y les voy a platicar dos anécdotas. He tenido muchas. He tenido errores, he tenido cosas que he hecho un tanto que podrían dar risa, etc. Pero les voy a platicar dos que recordé. Y una de ellas, cuando nosotros terminamos el Instituto Bíblico, nos fuimos a la ciudad de La Paz a iniciar una congregación de amistad cristiana que ahora es Redes Cristiana en Amistad. Y nosotros comenzamos y realmente teníamos algo de inmadurez. Sigo teniendo inmadurez, todavía no llego. La obra de Dios todavía no termina en mi vida, aunque hemos aprendido bastante a través de errores, de aciertos, de obedecer la palabra. Pero lo que les voy a platicar les da risa porque comenzamos la congregación, etcétera. Inclusive comenzamos a construir. Hay muchas anécdotas de eso increíbles. Y cómo la gente estaba siendo edificada. Y en eso una familia empezó a asistir a la congregación y un día me avisan de que su mamá está grave en el hospital. Y yo voy junto con ellos a visitarla al hospital. Voy hasta donde la tienen encamada. Entonces está ahí la familia, ¿verdad? Y yo comienzo a orar por ella, por sanidad. Y oré con tal ungencia, con tal fervor, con tal... en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y declaré sanidad y la sangre de Cristo. Y tiene poder. Y hablo vida y ¡pa! ¿Verdad? Y les dije, vamos a creer en la palabra de Dios. Señora, usted está sana en el nombre de Jesús. Y a la familia, ¿verdad? Y todos felices, todos contentos.
salgo, me voy para la casa con un cierto gozo, satisfecho de haber intervenido a favor de la familia que estaba sufriendo la posible pérdida de su mamá. Al siguiente día regreso al hospital para ver cómo seguía y al estar entrando al hospital me encuentro en la familia y les digo, ¿cómo sigue tu mamá? Me dice, murió anoche. No, no, ya se han de imaginar lo que yo sentí. Y esa familia no volvió a la congregación. Yo creo que esto puede producir un cierto temor. Algo se me hace que Dios no, realmente no hay milagros, Jesús. O sea, no es, yo no sé, a lo mejor te ha pasado a ti algo parecido, ¿verdad? Les podría contar más anécdotas que hemos vivido o que yo he vivido, pero les voy a decir otra, ah, que esta es un tanto extraña. Es más, creo que es la primera vez que me atrevo a hablarla en público. La he hablado en privado 3, 4 veces, la platiqué con Patricia hace unos días y me dijo, ¿de veras? ¿Y pasó esto? Le dije, sí. Ok. En aquella época hubo un eclipse de sol. Era un eclipse de sol que era famoso en la ciudad de La Paz. Era el punto exacto para verlo. Entonces La Paz tomó un nombre mundial entre muchos científicos y empezaban a llegar investigadores, científicos de diferentes países. Entonces nosotros orando dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que llevar el Evangelio, viene gente de todo el mundo, ¿verdad? Y mandamos a hacer camisetas con diferentes idiomas. Yo soy la luz del mundo, I'm the light of the world, je suis le lo, en francés, ya ni me acuerdo cómo se dice. Nada más pusimos 3 o 4 idiomas y quién es ahora el pastor, ¿verdad? Que es arquitecto, ¿verdad? Ya me pongo a pensar y luego me voy por otro lado. Okay, él hizo un diseño muy interesante, eclipse, y puso un clip, ¿verdad? Y nosotros apoyamos al gobierno para ir a todas las rancherías y a los pueblos a llevar instrucción de no ver el eclipse directamente con los ojos, sino con lentes oscuros o con cristales ahumados. Entonces nosotros, el gobierno nos dio cierta literatura muy sencilla, ciertos pasos, pero no ver el sol, el eclipse directamente. Valdir, el pastor, Valdir Corte y su familia, perdón, Valdir, y a ir por las rancherías y era muy claro, no vean el sol directamente, usen esto, y traía varias recomendaciones, pero nosotros lo hicimos igual, pero le añadimos cuidado con los ojos que Dios te dio, etcétera. Cosas así, no predicamos, pero sí incluimos a Dios en ello para entrar un poquito ya en forma personal, ver si había oportunidad de predicar el Evangelio a algunos. Entonces pasó algo interesante porque como a la semana, en la reunión del domingo, llegó una persona que tenía ya un buen tiempo yendo a la congregación y al final ya quedábamos muy poquitos. Ya saben que al final normalmente el pastor, hay gente que se queda para hablar o para pedir un consejo, para orar, etc. Y él, estábamos ya nada más como 2 o 3 ahí. Y me dijo, Palemón, es que me puse a ver el eclipse sin lentes oscuros, sin ningún cristal ahumado. Y durante un muy buen tiempo, y como que he perdido, como que he perdido la vista. No veo bien, veo como oscuro, veo manchas, veo como a través de cosas. Entonces le dije, vamos a orar. Y cuando estábamos orando, recordé algo que hizo Jesús y te va a dar risa. Ahora,
Es la única vez que lo he hecho, ¿ok? Para no tomar doctrinas o andar repitiendo las mismas cosas. ¿De acuerdo? Lo hice esa sola vez y nunca más lo he vuelto a hacer. Pero me acordé cuando Jesús le escupió en los ojos a un ciego. Qué grotesco. Yo sabemos que a otro le puso lodo, ¿verdad? Y le dije, mira, te va a parecer un poco raro lo que voy a hacer, pero lo hizo Jesús en una ocasión. Lo puedes leer, no sé si lo has leído, pero lo puedes leer en los evangelios. Lo hizo Jesús y yo lo voy a hacer. Y que le escupen en los ojos. Yo dije, cuando lo iba a hacer, dije, estás loco. O sea, esto es una locura, ¿verdad? Pero me llegó tan fuerte a mi espíritu que lo hice. Y imagínense y él pues se limpió, ¿verdad? Y la gente que estaba, creo que nada más había unas 2 personas conmigo, me voltearon a ver raro, dijeron, ¿qué está pasando? Esa persona recobró la vista. Dios a veces nos pide cosas extrañas. Claro que pídele a Dios, porque a veces hacemos locuras, ¿verdad? Les podría platicar otras, pero con esas 2 quiero darle la idea de no tener temor, porque una vez oré por alguien y no sanó. La siguiente, y yo sigo orando por sanidad. Sigo orando por milagros, sigo creyendo en el Dios de los milagros, sigo actuando de acuerdo a lo que yo creo que Dios me dice. Claro que ahora primero busco la prudencia, sabiduría, inteligencia espiritual, de veras es Dios, Señor, esto es Dios, eres tú, ¿verdad? Un día le dije, Señor, esto escríbemelo en la pared porque si no, ¿verdad? No sé si eres tú, claro que no me lo escribió en la pared, pero me confirmó determinadas cosas. Tomé ciertas decisiones y Dios actuó. Entonces es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de salir fuera del campamento, de no tener temor de hablar de acuerdo a la palabra. Carlet dio una plática sobre apologética y Carlet, nuestra hija, ¿verdad? Y me gustó algunas cosas que dijo y citó en Primera de Pedro, dice, porque que aprendamos a dar razón de aquello en que hemos creído. Y explicó ese versículo y dijo, no se trata de alegar, no se trata de contradecir, no se trata de imponer un tipo de pensamiento, sino de saber cómo comunicar aquello que está en nosotros, que es en medio de todo esto que estamos viviendo, porque hay paz, porque hay gozo, porque hay seguridad, porque podemos reír, porque no tenemos temor. Hoy un amigo me preguntó, oye, Palemón, ¿y te vas a poner la vacuna? Y le dije, mira, estoy esperando. Para empezar, no puedo ponérmela ahorita. Me dijo, ¿por qué? Pues porque me dio el COVID hace un mes y medio y dicen que no te la debes de poner hasta unos 4 o 5 meses después porque hay anticuerpos, puede reaccionar. Le dije, pero también tengo mis dudas porque no fue probada realmente sobre animales. Muchos se le están poniendo. Le dije, yo quiero ver qué está pasando con una persona de aquí en el edificio donde rentamos el edificio. Me dijo, mi esposo y yo ya no la pusimos. Me dijo, traigo el brazo bien adolorido. Y le dije, ¿cómo te sientes? Yo bien, mi esposo sí tuvo algo de reacciones, pero fueron muy leves el fin de semana y nos toca en 21 días volver a la segunda, ¿verdad? Porque tengo entendido que son 2. Le dije, bueno, voy a ver cómo reaccionas. Aquí hay alguien que voy a estar observando, ¿verdad? Y quiero observarte, quiero estar más seguro, ¿verdad? Antes de ponérmela. No estoy hablando en contra, no estoy hablando a favor. Estoy diciendo, pues
tener precaución, ¿verdad? Si te la quieres poner, bien, si tú crees en Dios y crees que hay que ponérsela definitivamente, están poniéndolas ya a muchas personas, sobre todo a la tercera edad, como un servidor, ¿verdad? Que somos de alguien, pero debemos ser la luz, debemos ser la sal, debemos atrevernos a salir del campamento. Hay como una restricción, como algo que nos quiere aprisionar en temores. Ya no, hemos sido aprisionados en la pandemia, en la cuarentena. Sabemos que hay un número de restricciones, pero no tengas una restricción espiritual ni emocional. Sí hay que tener precaución, sí hay que cumplir con ciertos reglamentos que el gobierno o que tiendas o departamentos, etcétera, están pidiendo. ¿Por qué no, verdad? Yo me pongo la máscara, soy cuidadoso. Ayer estuve con personas, les dije, ahorita yo no te puedo contagiar ni puedo ser contagiado, pero de todos modos, por respeto, ¿verdad? A ti, me pongo la máscara, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ser respetuosos de una sociedad. No vamos a mí no me pasa nada tampoco, ¿verdad? Pero debemos salir de toda prisión emocional, de toda prisión intelectual, de toda prisión política, de todo temor, de todo aquello que nos quiera impedir el poder hablar lo que Dios nos pone o hacer lo que Dios nos pone en medio de este momento que estamos viviendo tan interesante, ¿verdad? Y que vamos a ver y estamos viendo la mano de Dios. Y me vino a la memoria cuando Elías, ¿se acuerdan? El profeta Elías, que oró porque no hubiera lluvia, y la lluvia paró y hubo sequías, y hubo hambre, ¿verdad? Y lo persiguieron por muchísimos lados, lo buscaron por muchísimos lados. El rey Acab lo mandó buscar, y de repente uno de los siervos de Acab, que era temeroso de Dios, ve al profeta Elías y le dice: Acab te manda a buscar. Y lo hizo con temor, y cuando Elías va y se enfrenta a Acab, el rey lo ve y le dice: ¿eres tú? Fíjate qué interesante. ¿Eres tú el que turbas a Israel? O sea, tú, profeta de Dios. Elías hablaba la palabra de Dios, profetizaba a favor de Dios, oró para que no hubiera lluvia porque Dios se lo pidió y no llovió, ¿verdad? Durante 3 años y medio. Entonces el rey le dice: ¿eres tú el que perturbas? Podríamos nosotros que nuestras palabras, nuestras acciones pueden sentirse políticos muy incómodos o perturbados en su forma de pensar porque contradecimos, como dijo un conferencista en una de sus pláticas de Zoom. Él dijo: la paz, la unidad, perdón, de la que habla ahora el sistema liberal, o como el presidente que salió electo en los Estados Unidos, su mensaje fue basado en la unidad. Dijo: para ellos la unidad es que estés de acuerdo en todo lo que ellos dicen y en todas las decisiones que ellos toman. Esa es la unidad para ellos. Pero no podemos tener una unidad en un pensamiento que se opone a lo que yo creo y a lo que yo pienso, ¿verdad? Esa no es unidad, esa no es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino una paz interna. Entonces nosotros, y Elías le contesta esto, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor tu Dios y siguiendo a los otros dioses, a los Baales. O sea, no soy yo el que tiene problemas al país, eres tú. Wow, eres tú que ha dejado de caminar, que no ha caminado con la palabra de Dios. Qué valor decirle eso al rey, ¿verdad? Hay un pastor, hay un pastor que le
acaba de hablar directamente. Hay varios que están hablando muy fuerte al presidente de los Estados Unidos y le dijo, cuidado con tocar el arca del pacto, porque tú hiciste un pacto cuando pusiste tu mano sobre la Biblia y juraste delante de Dios. Pero al siguiente día comenzaste a actuar y a tomar decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Y tú pusiste la mano con respeto. Pero Dios no quiere respeto. Dios quiere obediencia. Y le habla duro. Y estás tomando decisiones, le dice, de doctrinas de demonios. ¡Wow! De religiones de demonios. Con ese valor ya le cerraron a la iglesia una vez, la volvió a abrir y él sigue hablando. Otro profeta, otro hombre que tiene unas enseñanzas increíbles, no quiero citar nombres, ¿verdad? Dijo, con una mano juraste sobre la Biblia y con la otra al siguiente día estabas firmando a favor del aborto, a favor de la libertad de género. Estabas firmando algo en contra del matrimonio que es sagrado para Dios. Con una mano juras y con la otra mano haces lo contrario. Y vemos nosotros que Elías les dijo algo parecido al pueblo. Nosotros sabemos que él fue al Monte Carmelo, citó a los profetas de Baal, fue él, conocemos la historia, como eran 400 profetas de Baal y él solo. Digo, ¿qué tal si hacemos 2 altares, verdad? Y vamos a poner ahí el holocausto, vamos a ponerle piedras y sobre el que caiga fuego y lo consuma, ese es el verdadero Dios. Y conocemos la historia como él, póngale agua y póngale más agua, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, él dice a todo el pueblo, se acerca a todo el pueblo y les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo van a estar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si no es Dios, pues entonces vayan en pos del pueblo, vayan en pos de él. Y lo que me da tristeza es que el pueblo no respondió. El pueblo no respondió, se quedó callado. No sabían. Y podíamos decir ahorita, ¿no? Si Jesucristo es Dios, salgamos fuera del campamento. Pero si Jesucristo no es Dios, entonces camina de acuerdo a la política, camina de acuerdo a la mayoría de lo que el mundo está viviendo, de lo que el mundo está diciendo, de lo que las noticias, fake news como le llaman aquí, ¿no? Están diciendo. Pero si Jesucristo es Dios y de veras crees en tu corazón que Jesucristo es Dios, que Él se hizo hombre siendo Dios y murió en la cruz por nuestros pecados. Él fue sin pecado, descendió a los cielos, le arrebató las llaves a Satanás, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él va a regresar. Si tú crees que Jesucristo es Dios, que realmente murió por tus pecados, confiésalo ahorita, créelo y camina de acuerdo a Jesús y no tengas temor. No tengas temor. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dejes que el corazón se divida. Sí, no, es que lo que viví, es que lo que sí, es que lo que dicen, es que lo que hizo fulano de tal, es que los cristianos, es que tal pastor, es que no. Es personal.
Si Jesucristo realmente es Dios, dice, confía en Él. Confía en Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus veredas. Si tú buscas al Señor, tu Dios, de todo corazón y tomas decisiones, nos podemos equivocar. Pero la gracia de Dios endereza el camino. Él endereza el camino de todos aquellos que de corazón sincero lo buscamos. Porque en esta humanidad, en esta mente, en estos pensamientos, en estas emociones, nos podemos y nos vamos a equivocar. Pero la gracia de Dios endereza. Dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Quién? Él se va a encargar de regresarnos al camino de Él, al lugar de Él, a lo que Él quería que hiciéramos, a pesar, porque todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Podemos juntar esos versículos, el otro Romanos, ¿verdad? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor, apártate del mal, porque traerá sanidad a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú has confesado a Jesucristo como Señor, tú eres hijo de Dios y Él es nuestro Padre. Y si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo al que lo busque. Toca y se te abrirá. Llama y te va a responder, ¿verdad? Él es nuestro papá. Y en Juan 15 dice Jesús algo que es que lo pienso y me lo tengo que repetir muy seguido, porque estas emociones, ¿verdad? Este mundo nos quiere jalar, nos quiere aprisionar, nos quiere poner temor, nos pone tentaciones, nos pone noticias, nos pone cosas. Pero en Juan 15 dice Jesús, como el Padre me ama a mí, así el Padre los ama a ustedes. ¿Tú crees que el Padre ama a Jesús? En la misma forma que Dios Padre ama a Jesús, te ama a ti, me ama a mí, que no somos perfectos, que hemos pecado, que de repente volvemos a tropezar por ahí. Dice, pero abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo el justo. En Romanos también nos dice, si Él nos dio a su Hijo, nos dio al Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Así es que atrévete a salir del campamento. Atrévete a tomar decisiones de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que la palabra te dice. En medio de una generación, en medio de una sociedad, toma las decisiones de acuerdo a Dios. Y no nos pongamos en nuestra opinión sabia, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, busquémoslo de todo corazón y Él va a enderezar nuestras veredas. Pero atrévete a tomar decisiones, sal del campamento, porque Él está con nosotros y por nosotros. Y este mundo necesita que nosotros, los que hemos creído, salgamos a traer y a vivir las buenas nuevas del Evangelio. Dios los bendiga. Gracias una vez más.